Bien, entonces, en esta ocasión vamos a hablar de las famosas adenopatías, esplenomegalia, hiperesplenismo e hipoesplenismo. Tenemos que saber que cuando estamos hablando de las adenopatías, estamos hablando de anormalidades en relación al tamaño de las, adenomegalias, vale decir que cuando aumenta el tamaño por encima del número considerado como normal, que habitualmente suelen ser de 0,3, 0,5 en adelante, ya se consideran como adenopatías. Y en términos prácticos, la mayoría de los libros ustedes van a ver que recibe simplemente este enorme aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, lo consideran directamente adenopatías. Ustedes saben que los ganglios linfáticos forman parte de una red tremendamente articulada a través del sistema linfático y que estos conectan con todo el organismo, siendo uno de los principales órganos del sistema linfático el vaso, el apéndice, el retroperitoneo a nivel abdominal y a nivel submandibular, submaxilar, tenemos cadenas ganglionares, submaxilares, submandibulares y a nivel retroauriculares tenemos otras cadenas que son anteriores. ¿Por qué le menciono a estas cadenas? Porque son habitualmente las que suelen comenzar a hacerse prominentes cuando son a nivel de lo que es cabeza y cuello. Y es importante que cuando nosotros estemos frente a las adenopatías, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, podamos clasificarlos en dos grandes grupos. El poder clasificar en dos grandes grupos me va a poder diferenciar si yo estoy frente a adenopatías que pueden ser de origen inflamatorio frente a adenopatías que pueden ser de origen neoplásico. Esos son los dos grandes orígenes que pueden tener las adenopatías. Y por favor, quiero que estos dos términos se los graben de aquí en adelante y siempre. Cuando alguien les pregunte qué origen puede tener esa adenopatía, tienen solo dos caminos. O son de origen inflamatorio o son de origen neoplásico. ¿Ya? Habitualmente las que son de origen inflamatorio suelen recibir también el nombre de origen reactivo, pero se refieren prácticamente a lo mismo. El término de origen neoplásico hace alusión solamente a todas aquellas patologías neoplásicas que hacen una invasión, Te vas a lavar bien tus pies. hacen una invasión a los nódulos linfáticos y los inflaman. Las que son de origen reactivo habitualmente suelen ser de origen infeccioso, entre ellas puede ser por bacterias, por virus, entre ellas tuberculosis o a través de procesos inflamatorios como las colagenopatías o los procesos infiltrativos como la sarcoidosis, y aquellas que son de origen neoplásico, como les mencioné, o bien están dentro de los síndromes linfoproliferativos o a través de aquellas neoplasias del sistema linfático llamados linfomas. Para esto no solamente es necesario que sepan cuáles son de forma general las patologías que pueden agrupar cada grupo, las de origen reactivo inflamatorio, las de origen neoplásico, sea hematológico o no hematológico, sino que es importante que ustedes puedan hacer una diferenciación y puedan orientarse frente a cuál de las dos opciones están. Y vamos a hacer aquí una tablita comparativa para que les sea más práctico. Lo vamos a dividir esto en las que son de origen reactivo o también llamada inflamatorio y las que son de origen neoplásico. Porque es sencillo, ¿no es cierto? Cuando vos agarras y tienes algún proceso por el cual inflaman los ganglios linfáticos,
poder decir, ah, se debe a esta faringoamigdalitis, ah, no, se debe a tal proceso vírico. Pero en realidad no es tan sencillo si no sabes estas pautas que te voy a mencionar. Habitualmente las que son de origen reactivo son procesos agudos. ¿Qué significa que sea un proceso agudo? Que están dentro de las primeras 72 horas e incluso dentro de las primeras semanas. Primer punto que hay que saber. El segundo punto es de que tiene manifestaciones sistémicas. ¿Eso qué significa? Que va con fiebre, que va con decaimiento, hay compromiso del estado general. ¿Ok? Tercer punto, hay que saber que pueden ser de dos formas, o pueden ser locales o pueden ser generalizadas. Cuando son locales, significa que el proceso es bacteriano y el ejemplo más característico son las faringoamigdalitis, donde te palpas a nivel submaxilar o submandibular y encuentras un ganglio que te está doliendo y que está aumentado obviamente de tamaño. Y cuando son generalizadas las adenopatías, significa que pillas a nivel axilar, a nivel submaxilar, submandibular, inguinal, popliteo, etcétera, habitualmente pueden ser de origen viral. ¿Listo? Entonces es otra característica importante. Otra de las características importantes que cuando es de origen reactivo es que suele haber dolor. Agarras y palpas el ganglio y hay dolor y hay la famosa triada de la inflamación. Hay dolor, hay calor, hay rubor y hay tumor. Así de sencillo. Palpas y hay un tremendo dolor a ese ganglio que está aumentado de tamaño. Y por último, aunque este criterio no es tan específico, listo, es que es menos de 2 centímetros. No es tan específico, digo, porque inclusive hay patologías neoplásicas que hacen invasión en ganglios linfáticos y que habitualmente pueden ser de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 centímetros y no tienen el aspecto de que sea neoplásico, pero sin embargo son de tamaño chiquitito. Entonces, este tamaño que les estoy dando acá es simplemente un parámetro de referencia y no es absoluto. Puede estar presente tanto en las de origen reactivo como puede estar presente en las de origen neoplásico. La mayoría de los que son de origen neoplásico suele ser mayor a 2 centímetros, pero como ustedes saben, en medicina nada es absoluto, entonces no podemos tomar al 100% esta referencia. ¿Ya? Entonces, esto a tomarlo muy en cuenta. Habitualmente las adenopatías en estos casos suelen apreciarse en lo que son cabeza y cuello y habitualmente suelen ser submaxilares, submandibulares o suelen ser retroauriculares. ¿Listo? Entonces, esas son las características de todo lo que son las adenopatías de origen reactivo habitualmente. En cambio, las de origen neoplásico, el inicio suele ser subagudo o suele ser crónico. ¿Qué significa? Que lo tienen más de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ya tienen cronicidad. Como que ¿hace cuánto tienes ese ganglio? Ah, no, hace mucho tiempo. Habitualmente dentro de estas manifestaciones sistémicas no se suele apreciar fiebre. Ojo con este detalle, tampoco es absoluto. Hay algunos linfomas que suelen presentar fiebre y son tumores del sistema linfático. Esto no es absoluto. Sin embargo, lo que está más frecuentemente en estos casos son las pérdidas de peso. Estas pérdidas de peso habitualmente no se suelen ver cuando son de origen reactivo. Otra de las características es en relación a la localización. Habitualmente suelen ser generalizados. ¿Listo? En relación a la presencia de dolor y signos inflamatorios, no duele. Esto es una característica abismal en las neoplasias, en las adenopatías de origen neoplásico.
No hay dolor a la presión de esa adenopatía. Grábenselo eso de memoria. Adenopatía, sea a nivel cervical, sea a nivel inguinal, más de 2 centímetros de forma general y que no duela, por favor, piensen un poquito mal, porque puede ser de origen neoplásico. Obviamente, si no duele, no hay inflamación. Esta es otra característica importantísima. Son pétreos. Otra de las características es que suelen ser las adenopatías profundas. En estas habitualmente son superficiales. La puedes movilizar y te ocasiona un dolor importante. En estas son profundas, son pétreas, son irregulares habitualmente. Entonces, como ven, hay una gran característica entre los que son en las de origen reactivas y las que son de origen neoplásico. Y es importante poder diferenciarlos uno de otro con solo conocer estas características a grandes rasgos. Y entonces, conociendo esta tablita, nos va a significar que entender más fácil, de una forma más fácil, todo el resto del tema. Entonces ya sabemos que los aspectos que hay que tomar en cuenta es el tamaño. En realidad cuando son más de 2 centímetros son patológicos. Lo otro que cuando son de origen neoplásico habitualmente no son accesibles a la palpación. Ese es el otro término que acabo de olvidar decirles. Suelen ser a nivel torácico o a nivel abdominal. Son inaccesibles a la palpación, que solo a través de una tomografía tóraco-abdominal voy a poder observar estas adenopatías. Sin embargo, ¿no es cierto? Cuando son mediastínicas y abdominales son neoplásicas y las que son cervicales, retrocervicales o retroauriculares son de origen reactivo. Si al presionar la duele y hay una zona caliente y enrojecida, entonces también, como les mencioné, son reactivos. Vamos a ir consolidando un poco la información que les he mencionado en esa tabla. Si son duras las adenopatías, grandes y no dolorosas, es más probable que sea de origen neoplásico. Por favor, acuérdense de este término. Normalmente pensamos que cuando algo no nos duele es algo bueno, que no está complicándose. Sin embargo, con el tema de las adenopatías cambia la figura. Lo que no duele, en cuestión de ganglios linfáticos, hay que sospecharlo como algo maligno. En esta situación, mira, es una laterocervical, la adenopatía que está de estas personas. Nuevamente, si al presionarla duele y hay una sola caliente y enrojecida, lo más probable es que sea una infección, y si es dura, grande y no dolorosa, es más probable que sea de origen neoplásico. Cuando son generalizadas, como les mencioné, habitualmente suelen ser por problemas virales de forma general. Entre ellas, ¿no es cierto?, está la mononucleosis infecciosa, el VIH, el citomegalovirus, etc. Y dentro de las causas hematológicas podemos tener procesos hematológicos como tal y no hematológicos. Dentro de los hematológicos son los síndromes linfoproliferativos y están los linfomas no Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin. Y para terminar están las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, la poliarteritis nodosa. ¿Por qué es importante conocer el tema de esto de las adenopatías? Porque muchas veces aquellos pacientes que tienen adenopatías tienen esplenomegalia. Y aquellas personas que tienen esplenomegalia, su causa de la esplenomegalia suele ser el hiperesplenismo. Como es una red articulada que sigue una secuencia, habitualmente puedo yo encontrar esas tres características. El paciente tiene adenopatía, el paciente tiene esplenomegalia y el paciente tiene hiperesplenismo. Suele encontrarse eso habitualmente. Para el diagnóstico es importante que realicen una anamnesis bien detallada, una exploración física y pruebas complementarias. Importante saber en qué tipo de edad es la que estoy percibiendo que tienen adenopatía. Si es niño, lo más probable es que sean de origen inflamatorio.
o infeccioso. No se olviden que los procesos respiratorios altos dentro de los primeros 5 años suelen ser virales. Habitualmente después de los 5 años suelen ser bacterianos. Cualquiera de las dos situaciones me van a ocasionar adenopatías dolorosas, inflamatorias a la palpación. La aparición repentina asociada a fiebre y dolor también me indican, como les mencioné, el proceso infeccioso. Sin embargo, cuando son de evolución lenta, solapada, inicio insidioso, crónico, y son estas grandes y no hay fiebre ni dolor, el origen suele ser neoplásico. A la exploración física debo tener que hacer una exploración bastante minuciosa, ya que me puede hacer confundir la presencia de una lesión cutánea, me puede hacer confundir con una inflamación de un ganglio. Habitualmente, pensar siempre que tras de una adenopatía axilar inguinal puede encontrarse una herida o un furúnculo en las extremidades a los que el enfermo no ha dado importancia durante la anamnesis. Agarré, por ejemplo, en los varones, los que se preocupan bastante por el tema del vello axilar, cuando se rasuran y no hacen las medidas de higiene adecuadas, puede infectarse el origen de este folículo piloso, ocasionar un forúnculo, y este forúnculo detrás tiene un ganglio linfático y puede infectarlo y este inflamarse y comenzar a doler. A eso se refiere esta lámina. Dentro de las pruebas complementarias, básicamente tenemos un hemograma completo y pruebas microbiológicas. Ahí tenemos para la toxoplasmosis, mononucleosis, rubiola, citomegalovirus, Chagas agudo y SIDA. Todo esto compone lo que es el famoso síndrome mononucleósico. Y las pruebas de diagnósticos por imagen para lugares inaccesibles a la palpación. Si yo tengo un paciente que tiene adenopatías supraclaviculares mayores a 2 centímetros, ha perdido de peso, tiene más de 50 años y no es dolorosa esta adenopatía supraclavicular, sea derecha o sea izquierda, estoy en la obligación de pedir una tomografía con contraste tóraco-abdominal para determinar si no hay ganglios a nivel mediastínico o retroperitoneal. Ya de eso se trata, de que yo con las características que vaya a palpar de esas adenopatías vaya inicialmente a orientarme frente a cuál de los dos grupos estoy. Si es de origen reactivo, si es de origen neoplásico, para continuar mi protocolo de estudio de las adenopatías. Ahora, el diagnóstico exacto ustedes saben que debe ser a través de un estudio anatomopatológico del ganglio afectado. Cuando son en zonas bastante expuestas, por ejemplo en la mama, percibir un ganglio linfático o a partir de una masa, una nodulación palpable y que posteriormente a través de una mamografía o una ecografía mamaria se identifica que es un ganglio linfático, se tendrá que realizar el ganglio más significativo de acuerdo al tamaño, localización y estético posible para realizar una punción aspirativa con aguja fina. A esto se llama punción aspirativa con aguja fina y tiene que ser el ganglio más representativo. Ustedes ven que aquí hay varios ganglios, toda una cadena ganglionar que va hacia el área axilar, de igual forma en esta zona, pero tendré que puncionar el que es más representativo del cual yo voy a obtener una muestra que me vaya a poder orientar anatomopatológicamente hacia el origen. Cuando hablo de la parte estética, significa de que si yo tengo, si una mujer tuviera a nivel mamario, pero también tiene a nivel cervical y también tiene a nivel inguinal, tendré que ver el que más estéticamente posible vaya a ser funcionable y que además sea significativo. Si tengo a nivel del cuello un ganglio de 2 centímetros y tengo a nivel inguinal uno de 2.5 centímetros y a nivel de la mama de 2 centímetros, pues por estética podré funcionar el que es a nivel inguinal para poder no solamente aclarar la duda diagnóstica, sino que estéticamente no va a repercutir en las emociones de la mujer. Entonces, ¿cuándo se debe biopsiar un linfonodo? Y en realidad son cuando yo sospecho que el ganglio son de origen neoplásico.
cuando el tamaño es superior a 2 centímetros, cuando se localiza a nivel supraclavicular o escalénico, cuando el crecimiento es lento, progresivo, eh, cuando es crónico, cuando es de origen solapado, ¿ya? O subagudo, etc. Cuando es de consistencia dura, cuando no hay fiebre, cuando están adheridos a planos profundos. ¿Listo? Entonces, cuando reúno más de estos 5, cuando reúno más de 3 características, pues lo más probable es que esté frente a un nódulo del origen neoplásico y este sí debe ser biopsiado. ¿Ok? Cuando hablamos del vaso, ustedes tienen que saber que el vaso tiene funciones hematopoyéticas, hemocateréticas, inmunológicas y de aclaración. De aclaración significa a través del sistema mononuclear fagocítico, lo que no sirve lo saco y lo que sirve vuelvo a colocarlo dentro del torrente circulatorio. Y además que es un gran órgano de reserva de elementos sanguíneos, principalmente de las plaquetas, ya que habitualmente entre el 20 y 25% de las plaquetas están almacenadas, retenidas en el vaso. Hemocateréticas porque ya ustedes saben que cada que pasa un elemento forme por el vaso, a través de todo este sistema fagocítico mononuclear va perdiendo su forma y este con el tiempo es destruido. Y hematopoyética cuando el vaso toma la funcionalidad de la médula ósea en algunas circunstancias específicas, como en la mielofibrosis idiopática, donde está fibrosada totalmente la médula ósea y no es capaz de producir elementos formes. En ese momento salta el vaso para intentar producir estos elementos formes. Sin embargo, como no tiene las condiciones adecuadas, fracasa. ¿Ya? Fracasa y la persona termina estando en el mismo estado de una pancitopenia. A eso se llama habitualmente una hematopoiesis extramedular. Ustedes saben que el vaso es aplanado, oblongo y muy friable y que se sitúa en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal relacionado con el páncreas, el hemidiafragma y el riñón izquierdo. Habitualmente su tamaño suele ser entre 11 y 13 centímetros de longitud, un ancho de 8.5 centímetros y un grosor de 3.5 centímetros. Y pesa en promedio 150 gramos. Anteriormente yo les mencioné de una paciente que tuve con una púrpura trombocitopénica autoinmune asociada a una anemia hemolítica y esto secundario a un lupus eritematoso sistémico. Su vaso de ella medía 45 centímetros, llegaba hasta el hipogastrio. Y ella, en todo lo que es el hemiabdomen izquierdo, sentía una gran pesadez, que incluso cuando ella se ponía en decúbito dorsal a nivel abdominal a la inspección, era visible. Y esta situación le ocasionaba mucho dolor e incluso ocasionaba un fenómeno de compresión extrínseca hacia el colon, dificultándole para realizar su catarsis inclusive. Tanto así que tenía no solamente una anemia normocíclica normocrómica, sino también una plaquetopenia severa. Llegó el momento en el que ella decidió que vaya a someterse a una cirugía. Se sometió a la cirugía y posteriormente, después de realizar toda la preparación hemoterapéutica intraoperatoria y haber salido con éxito de la cirugía, este vaso llegó a medir, como les mencioné, 45 centímetros y llegó a pesar 4 kilos y medio. Se dan cuenta el gran peso que tenía, desde que lo normal es 150 gramos y esta persona 4 kilos y medio, y la gran exposición y riesgo que tenía de forma constante a sufrir un trauma abdominal con un simple golpe y que esto se perfore y ocasione un gran y gigante hematoma retroperitoneal y una hemorragia intraperitoneal, pues el riesgo era a diario muy elevado. Sin embargo, después de que se le extirpó el vaso, a los 3 días comenzaron a aumentar sus elementos formes y comenzaron a normalizarse, porque ya no había este gran órgano que reclutaba y almacenaba todos estos elementos formes y hacía que descienda a nivel sanguíneo
su hemoglobina y sus plaquetas. Entonces, en algunas situaciones sí es importante terapéuticamente el extirpar el vaso. Entonces se habla, mira, aquí tenemos dos conceptos referentes a la esplenomegalia. Uno, a través de la palpación y dos, a través de la ecografía. A través de la palpación, yo voy a hablar que se habla de una esplenomegalia cuando logra crecer más de 2 a 3 veces su tamaño normal. Antes de eso no es palpable. Entonces, además de que el examinador en la única situación que se coloca en el lado izquierdo de la persona es para palpar el vaso y lo palpa con una posición en la que se ubica en las axilas, alrededor de las axilas, el examinador y sus manos comienza a colocar desde el ombligo en dirección hacia la axila. En esa dirección es la que se palpa y habitualmente suele ser palpable cuando está mayor a 2 o 3 veces su tamaño. Antes de eso no. Antes de eso me sirve la ecografía. Y la ecografía yo digo que hay esplenomegalia simplemente cuando está mayor a 13 centímetros. 13.1 centímetros ya estoy hablando de esplenomegalia. Pero la palpación es palpable. El vaso, vuelvo a repetir, cuando es superior a 2 o 3 veces su tamaño habitual. No se olviden que el vaso es un órgano linfático que tiene una pulpa blanca englobada en una esponja llamada pulpa roja. Por lo tanto, los mecanismos del aumento de su tamaño son los mismos de las adenopatías. Y lo de las adenopatías ya hemos visto que pueden ser o de origen inflamatorio, infeccioso, ¿cierto? O de origen neoplásico, ¿cierto? Y en tercer lugar están los de origen infiltrativo y en cuarto lugar están los de origen inmunológico, las colagenopatías. Solo que aquí se añade una cuarta variante que es la vascular, relacionada a la éstasis vascular, como es la hipertensión portal en aquellos casos que denote un aumento de la presión en el sistema portal. Todas aquellas hepatopatías crónicas o aquellos procesos agudos inclusivos que cursan con hepatitis o el síndrome de Buchiari, etc. O los que deriven de una exacerbación de alguna de sus funciones fisiológicas del vaso, como en el caso de la hematopoiesis extramedular. Y entonces aquí están las causas infecciosas, están fiebre tifoidea, brucelosis, endocarditis, mononucleosis, el paludismo, la fiebre del calazar, ¿ya? Que cursan con esplenomegalia grandes e incluso gigantes, causas hepáticas, la hepatitis aguda, crónica, trombosis de la porta o la vena esplénica, causas hematológicas, neoplásicas, como los síndromes mieloproliferativos, linfoproliferativos, inmunológicas, las anemias hemolíticas o colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Y estas otras como las infiltrativas por amiloidosis o sarcoidosis. No olvidar que el vaso es un órgano delicado que puede romperse por accidentes de tránsito. Por ello, cuando está aumentado de tamaño, debe palparse con cuidado. En situaciones que necesite ser puncionado una persona que sea experta, ¿ya? Con las medidas de precaución adecuadas, sí puede realizarlo. Y a veces es necesario extirparlos con fines diagnósticos o terapéuticos, como lo mencioné. Y cuando tengo adenopatía, tengo esplenomegalia, las causas de esplenomegalia ya las mencionamos, suelen ser muy parecidas a la adenopatía, y las causas de hiperesplenismo también están relacionadas a la esplenomegalia y suelen ser muy parecidas a las causas y relacionadas a ella. Solo que cuando hablamos de hiperesplenismo estamos hablando de una hiperfunción del vaso, más función hematológica, más función hemocaterética, más función de almacenamiento, etc. Entonces, en este sentido, sabemos que cuando hay hiperesplenismo tiene que reunir 4 condiciones. Primero, que haya esplenomegalia. Segundo, que haya citopenias periféricas, sea que haya una neutropenia, sea que haya leucopenia, sea que haya plaquetopenia, sea que haya anemia, ¿ya? Reúne las características de citopenias periféricas. Y que cuando se hace una
una aspiración de médula ósea, ¿ya? Un frotis o un aspirado medular común, yo vaya a ver que esta médula ósea está normal o está incluso hiperplásica. Esto me quiere decir de que el problema no está en la médula ósea, sino que está a nivel periférico y que en este caso son otras las causas que está ocasionando el aumento en el tamaño del vaso y aumento en la funcionalidad del vaso. Y que cuando yo saco este vaso que está hiperfuncionando, se corrige en la citopenia. Esto es importantísimo conocer. En ese sentido, el hiperesplenismo puede ser primario si no hay una causa que lo explique o secundario a cualquier enfermedad que curse con esplenomegalia. Grábense esto. Cualquier enfermedad que curse con esplenomegalia va a haber hiperesplenismo. No se olviden que está dentro de los criterios para definir hiperesplenismo. Y por último está el hipoesplenismo, que no es más que una hipofunción esplénica o ausente, y que se puede producir cuando hay una agenesia esplénica, una extirpación quirúrgica, como la esplenectomía, o irradiación esplénica o anemia falciforme. El gran peligro de las personas que tienen hipofuncionalidad del vaso o que le han extirpado el vaso es que se vuelven más susceptibles a los procesos infecciosos, ya que te sacan el principal órgano linfático por excelencia. Entonces tienes más riesgo de padecer procesos sépticos, meningitis, coagulación intravascular diseminada, y estas son habitualmente producidas por bacterias encapsuladas. No hay que olvidar que siempre que se haga una esplenectomía o una irradiación esplénica, la persona debe vacunarse frente a gérmenes encapsulados. Por ejemplo, vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, frente a la hemófilos, la influenza y la meningitis. ¿Listo? Para terminar, aquí les pongo unos casos clínicos muy breves. Paciente de 16 años de edad que consulta por presentar fiebre, artralgias y mialgia de 48 horas de evolución. Al examen físico presenta la palpación abdominal, esplenomegalia y adenopatías en región retro y laterocervical de características blandas, dolorosas y móviles. Y el hemograma se observa con leucopenia de 2.700 con linfocitos del 65%, de las cuales 45% son atípicos, etc. Hemoglobina y plaquetas normales. Con estas características que les he mencionado, ¿qué tipo de adenopatías tiene esta persona? Vamos, respuesta rápida. Infecciosa, doctor, de tipo viral. ¿Qué tipo de adenopatía es? Reactiva, origen reactivo, doctor. Exacto, reactivo, muy bien. Y cuando es reactivo, ¿no es cierto? Sumado a la leucopenia con linfocitosis, me da para pensar en que sea por un proceso Infeccioso. viral. No se olvide, viral. Muy bien. Paciente de 26 años de edad que consulta por fiebre y pérdida de peso de 4 semanas de evolución. Al examen físico, a la palpación abdominal hay hepatoesplenomegalia y adenopatías en región retro y laterocervical de características duras, no dolorosas y fijas. Hasta aquí, el origen de la adenopatía, ¿cuál es? Neoplásica. Clásico. Excelente. Entonces, esta manifestación que están viendo sistémica de fiebre puede presentarse habitualmente en las que son de origen reactiva, pero no es absoluto nada de medicina. Tienen que sumar criterios para poder emitir un criterio absoluto. ¿Ya? Entonces, en este caso, de 4 semanas ya me está hablando de una tendencia a la cronicidad, con adenopatías de origen neoplásico sumado a fiebre. Habitualmente lo que debo pensar en este caso es un linfoma. ¿Listo? Muy bien. Esos dos ejemplitos quería ponerles, chicos. Espero que se haya entendido. Un tema nada complejo, sencillo, con dos grandes grupos de adenopatías para poder diferenciar las que son de origen reactivo o inflamatorio y las que son de origen neoplásico. Tenemos 2 minutos para preguntas, por favor, si alguien desea realizarlas. Vamos, chicos, ánimo, que no vamos a parar con la universidad. No se va a cerrar, no se va a clausurar. Doctor, disculpe. No. Doctor, disculpe. Buenas tardes.
Yo vi en un paciente, en un niño de 3 años de edad, que así tenía Vamos, escucho. la parte retroauricular, tenía como 3 nodulitos ahí. Ya, vamos, te escucho. Y aparte él siempre presentó una leve anemia. ¿Se podría hacer esa una de las causas de esas adenopatías? No, la anemia no causa adenopatías. No, no, son dos cosas muy diferentes. La anemia no se asocia habitualmente con adenopatía, excepto por causas específicas. Como le mencioné, una anemia hemolítica sí puede estar relacionado con adenopatía en algunas circunstancias, pero una anemia por lo general, por decirte una anemia ferropénica, habitualmente no. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, un paciente de 50 años, de varón, que tiene un nodulito ahí en el codo, brazo derecho, ya tiempo, ya más de 3 meses, pero Ya, tiene diabetes el paciente. ya. Y en las noches lo que le duele. ¿Qué opinas? Ya, hay que investigar un proceso viral y buscar otras adenopatías en el resto del cuerpo. Si hay dolor, no se olviden que habitualmente suelen ser de origen inflamatorio. Habitualmente los procesos virales suelen ser incluso no solo agudos, sino también subagudos. Y cuando son